Bueno, bienvenidos nuevamente, clase 2 de las 7 semanas de las 7 sefirot, de los 7 atributos emocionales divinos. La semana pasada hicimos una introducción básica, obviamente que para estudiar plenamente todos estos conceptos requiere mucho tiempo, mucho estudio, y esto es solamente un pantallazo general como para tener una idea, pero también con un propósito, con la iniciativa de llevarnos también enseñanzas concretas que nos ayuden a comprendernos, a comprender el funcionamiento de la conformación de la persona, del alma, muchas veces que tiene que ver con cosas del universo también, y no dejarlo solamente en palabras, sino tener también una enseñanza práctica. Vamos a comenzar entonces con vamos a compartir la pantalla. Pueden ver, primer día de la segunda semana, Gesed de Geburá, Gesed de segunda semana, justicia. Geburá se puede traducir como justicia, como disciplina, como restricción. Yo prefiero también la palabra rigor, de alguna manera, que es una descripción de lo que significa. ¿Se cerró, puede ser? Vamos de vuelta. Ahí está. De vuelta. Bien. La segunda semana, en realidad, hoy ya se estaría comenzando. La tercera yo todavía no conté la cuenta del Omer, por lo tanto no voy a decir exactamente en qué día estamos, porque si lo digo, vamos a estar diciendo exactamente la cuenta y prefiero hacerlo con la bendición correspondiente. Pero ayer fue día 14, en el cual cerramos la segunda semana. La segunda semana es la semana de Geburá. Por eso hicimos 2 clases por esta semana, para poder ya el lunes estar en la semana que corresponde. En general tenemos 2 actitudes principales en nuestra relación con la mayoría de las personas, con la mayoría de las relaciones y con nuestra relación con Dios también. La primera que nos viene a la mente es el amor. Hablamos la semana pasada del amor, del acercamiento, del deseo de estar juntos. Y hay una segunda manera de relacionarse que vamos a tomarlo con pinzas, porque muchas veces la gente toma esta palabra como una cuestión negativa. Y no es así, sino que es tan necesaria como el amor. Y es lo que llamamos el temor. Ahora, hay como una, vamos a decir, cultura, o hay una noción general, cultural, de que el temor es una mala cualidad. Y cuando hablamos del temor a Dios, lo primero que imaginamos es el miedo al castigo, o el miedo al infierno, o el miedo a las malas resultados o a las malas consecuencias que pueden tener nuestras acciones, pero no es ese el enfoque, no es ese el enfoque que el hasidismo o que la Kabbalah tiene sobre el temor. Son 2 grandes columnas. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo muy concreto. Los 10 mandamientos, el primero de los 10 mandamientos dice: yo soy tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Y los sabios dicen que de esa primera presentación salen todas las cosas positivas. ¿Qué son cosas? Los preceptos positivos, por ejemplo. ¿Qué son los preceptos positivos? Amar al prójimo como a ti mismo, o respetar, ponerse los tefilim, o hacer una mitzvah, que son acciones positivas. Son 248 mitzvot positivas. Y el segundo mandamiento es: no tendrás otros dioses fuera de mí, que arranca con la palabra no. El no quiere decir negativo.
Y de ahí se derivan, después, a lo largo de toda la Torá, 365 mitzvot negativas. ¿Qué es una mitzvot negativa? Por ejemplo, no robarás, no matarás, no transgrederás el Shabbat, no tendrás otros dioses. La manera de comunicarse o la manera de relacionarse entre dos personas, también hay muchos sí, pero son muy importantes los no. ¿Qué quiere decir? Yo te puedo regalar una caja de bombones, pero si yo atropello tu intimidad, o atropello tu personalidad, o te asfixio con un amor que es tóxico, estoy traspasando los límites permitidos. Estoy ocupando un lugar que no corresponde. En cualquier pareja tenemos dos grandes valores fundamentales. El amor es fundamental, pero el respeto es el segundo pilar que sostiene cualquier relación. Hay personas que pueden ser muy amorosas, pero hay amores que matan. No sé si conocen la frase, hay amores que matan. ¿Qué quiere decir? Si el amor no tiene un freno, si el amor no tiene un límite, se convierte en acoso, se convierte en abuso, se convierte en atropello. ¿Cuál es el punto central para que no haya atropello? Los no necesarios, o sea, no ocupes el lugar que no tenés que ocupar, no atropelles mi personalidad, no atropelles mi necesidad básica. Cada uno tiene que tener su personalidad. Uno de los puntos centrales para entender esto lo vamos a explicar con un ejemplo muy concreto, que es por qué estos días, que son de la cuenta del Omer, son considerados días de semiduelo. No sé si conocen la idea que son días de semiduelo, por eso no se hacen casamientos entre Pesach y Shavuot, por eso no se hacen fiestas, se minimiza escuchar música, se minimiza cortarse el pelo, uno no se corta el pelo en estos días, se minimiza estrenar ropa. No es un duelo completo, pero es un semiduelo. ¿Por qué? Porque había un gran sabio en la época del Talmud, hace 2000 años, llamado Rabbi Akiva. Rabbi Akiva tenía 24.000 alumnos, y estos 24.000 alumnos murieron en un periodo de 33 días hasta el Lag BaOmer. Y por cuanto que el pueblo judío quedó huérfano de tantos maestros, se instauró un duelo general para toda la nación que persiste hasta hoy en día. La pregunta es, ¿cuál era la enseñanza máxima de Rabbi Akiva? ¿Cuál era su lema? ¿Cuál era su motivación? ¿Cuál era su ideología? Dijo Rabbi Akiva, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta es una gran regla en la Torá. Rabbi Akiva era este gran sabio del Talmud, uno de los más grandes de la historia. Su bandera era el amor al prójimo. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cómo puede ser que si este hombre decía que lo máximo era el amor al prójimo, sus descendientes se murieron todos porque no se respetaban unos a los otros? Entonces, uno no entiende. Y el problema es así. Tenían un amor tan grande uno por el otro que estaban convencidos que el otro estaba equivocado. Entonces no dicen no se amaban uno con el otro. Se decían no se respetaban uno al otro. Entonces, al ser que no se respetaban uno al otro, había esta situación de que uno trataba de convencer al otro de que estaba haciendo las cosas de manera incorrecta. Y la realidad es que yo tengo mi manera de hacer las cosas y vos tenés tu manera de hacer las cosas. Y como yo entiendo, llega hasta un lugar, y como vos lo entendés, llega hasta otro, y hay un límite para eso. Cuando uno no respeta ese límite, incluso si está motivado por el amor, trae destrucción. Por eso es tan importante el temor. El temor no quiere decir el miedo, sino que se refiere a un hijo que no tiene reverencia hacia su padre, temor reverencial, un hijo que no respeta a su padre. Hay padres que hoy en día, modernos, vamos a decir, dicen, voy a hacerme el mejor amigo de mi hijo. Y tu hijo no necesita un amigo, tu hijo necesita un
un modelo, necesita una figura a quien imitar, una figura a quien respetar. Un padre que le dice a su hijo, no, yo no le pongo límites. Hace poco vino una pareja a comer a mi casa un Shabbat, y la chica me dice, tengo unos primos que ellos decidieron que a su hijo no le dicen nada no. No le enseñan la palabra no. A todos le dicen que sí. ¿Cuántos años tiene ese nene? No sé si me dijo 16 meses. Si ella no pide que la levanten upa, no le haga supa. Si ella no pide, y le hablan como un adulto, le digo, ¿cómo está esa nena? Me dice, se la ve triste, me dice la prima. Se la ve triste, le cuesta socializar, le cuesta llevarse bien. Ni siquiera a las abuelas, a los padres de esa pareja, le permiten interactuar con la nena libremente hasta que ella no pida qué es lo que quiere hacer. ¿Todo por qué? Porque ella tiene que decidir sola. ¿Cómo va a tener que decidir sola una criatura de 10 meses? Tenés que, un chico de 10 meses, necesitas decirle, esto es lo que tenés que hacer y esto no lo hagas. Y a veces hay que ser más enfático en lo que no puede hacer que en lo que sí puede hacer, porque lo tenés que modelar, lo tenés que encauzar, necesitas darle un marco en el cual pueda crecer, es como un árbol. A veces a los árboles le ponen un palo en el costado y se lo atan al tronco cuando está creciendo, para que crezca derecho. Una vez que creciste, podés expresarte, podés moverte, pero ese palo se llama, tiene un nombre, ¿cómo se llama? Me olvidé, tiene un nombre, ese palo que se pone así, testigo, algo así, que es para que el árbol, para que el tronco pueda crecer derecho. A ver, me están soplando acá, me parece, por el chat. Tutor, ahí está, el árbol se llama tutor. Justamente un tutor es un educador, y un educador necesita tener una mínima, dar disciplina. Un tutor es el que da disciplina para que las cosas puedan crecer derechas. En cambio, cuando uno no permite que eso suceda, entonces las cosas se desbandan y en vez de dar amor, en vez de salir un buen producto, termina saliendo algo deficiente. Obviamente lo principal, que es lo que vemos de las sefirot, es saber complementar una con la otra, pero ahora vamos a poner énfasis en desmitificar el concepto negativo de la restricción, de la disciplina, de la justicia, del temor. No son malas palabras, son palabras necesarias, bien utilizadas, pero son necesarias. Si el amor es el lecho de la roca de la expresión humana, la disciplina que Burá es el canal a través. Les podemos pedir que si pueden bajar los micrófonos, por favor. A ver si se puede. Si se puede bajar el micrófono, ahí va. Bien. Espera que se fue. Ahí está. Entonces, sí, yo lo puedo cerrar, pero no, como tengo abierto el tema de compartir la pantalla, no tengo el mismo control. A ver si... No lo tengo acá. Ahí está. Bien, ahí está. Bien, perfecto. Bueno, continuamos. Entonces, el segundo aspecto es, dijimos, si el amor es Gesed, la disciplina es el canal a través del cual expresamos el amor. Como dijimos antes, si uno tiene una luz, pero a la luz esa vos no la enfocás, se dispersa y se diluye y no llega al lugar. Cuando se inventó hace algunos años el concepto del rayo láser, es algo tremendamente novedoso. Vos podés concentrar una luz y por más que esa luz, si uno la dejaría abierta, no tendría tanto. Si vos le das la cantidad suficiente de concentración y de encauzamiento, no solamente que se convierte en muchísimo más potente y más poderoso, sino que incluso hoy en día hay gente que opera a través de luz láser, o sea, tiene un poder de atravesar cosas, materiales, o sea, el láser es una luz tremendamente poderosa. Y al fin y al cabo lo que tiene es dirección y disciplina. Entonces la disciplina
Como un rayo láser, su potencia radica en el foco y la concentración de la luz en una dirección, en lugar de rayos de luz fragmentados y dispersos en distintas direcciones, disciplina y medida, concentra y encamina nuestros esfuerzos, nuestro amor en la dirección apropiada. Otro aspecto de la Geburá es el respeto y la reverencia. El amor sano requiere de respeto hacia el ser que amamos. Lo mismo que hablamos en el concepto anterior, de decir que no sea solamente una expresión de amor, sino que también tiene que estar la expresión de reverencia, de respeto, y principalmente esa expresión es la que a veces va a terminar siendo la que mejores resultados genere para aquellos que nosotros queremos ayudar. Entonces, este es el primer concepto, la primera descripción del amor. Obviamente, como dijimos antes, la Geburá, el rigor, interactúa con cada una de las otras características y se van complementando, pero esto es fundamental, el entender cómo funciona. Entonces, hablamos, esto es un poco en el nivel más emocional o más psicológico, más básico de la sefirá, de la expresión de Geburá, de severidad o de rigor o de temor. Entonces, volviendo al tema del concepto de nuestra relación con Dios, también a veces uno tiene que actuar por amor, pero a veces tiene que actuar por respeto. Y eso no es inferior, y lo mismo en una pareja, no podemos atravesar los límites. Todo tiene que ver con ponerle un cauce, ponerle un marco a los límites. Hablamos la vez pasada, ¿se acuerdan que uno de los ejemplos para entender la sefirot es entender el funcionamiento de una empresa? De una empresa, me refiero a una empresa económica, comercial. Me gusta mucho ese ejemplo porque en una empresa hay diferentes tipos de empleados, diferentes tipos de aristas, de trabajadores, que cada uno aporta algo a la empresa que el otro no lo aporta. Está el jefe, está la persona de logística, está la persona de marketing. Entonces, para buscar una persona que haga marketing o publicidad o difusión, el perfil debe ser un perfil de alguien abocado a la comunicación, abocado a entender cómo piensa la gente, que tenga experiencia en cuestiones digitales, en cuestiones sociales, en cuestiones de publicidad. Ahora, para cuestiones administrativas, para manejar el Excel y para manejar las cuentas, yo estoy buscando una persona rigurosa, que tenga rigor científico, que tenga rigor económico y que te diga, no, ese cheque, ¿a dónde fue? ¿Dónde está? Hay que encontrarlo. ¿Sí? Si una persona es, como se diría, así, a grosso modo, en la parte contable, en 2 días tiene un descalabro total. A ver, tal vez para una persona que sea un buen vendedor, necesita tener flexibilidad, buena palabra, apalabrar al resto, venderle una idea, pero esa misma persona no es la mejor, no es la indicada para poner las cosas en un marco. Por eso el Excel me parece también un buen ejemplo. El CEO de una empresa tiene que ser una persona muy estructurada. Justamente las estructuras son las que permiten tener el control y tener el detalle de cada situación y potenciar a cada cosa. Entonces, ¿qué hace Gesed? Gesed propone. Gesed es el que propone. Hay una relación casi masculino-femenino. Gesed propone y Geburá dispone. Es como cuando viene Gesed a la reunión de la comisión de la empresa y dice, vamos a tirar un nuevo producto que va a revolucionar el mercado, que queremos salir adelante, perfecto. Ahora le dan el micrófono a Geburá y dice, bueno, ¿con qué lo vamos a hacer? ¿Qué recursos tenemos para hacerlo? ¿Cómo pensás invertir? ¿Cuánta ganancia le vas a generar? ¿Cuánto va a costar la producción? Y lo baja, de alguna manera, a Gesed de su embale. ¿Vieron cuando alguien está embalado, cuando alguien viene con todo las ideas, pero le decís, tenés que hablarme de algo concreto? No, concreto no sé.
Tenés que hablarme de algo concreto, tenés que hablar de algo que que sea realizable. Entonces viene Gesed y dice, no, elegí una de las dos. O le ponemos toda la plata en el diseño, o le ponemos toda la plata en el software o en el hardware. No podés ponerle una camarita de 5 megapíxeles y una camarita de 18 megapíxeles y hacer esto. No nos da la tecnología, no nos da el cuero, es un producto que no se va a poder vender. Entonces lo limita e impide que el flujo venga. Entonces, a veces uno dice, sos el aguafiesta, sos el malo de la película, te tiro un proyecto y me tirás todas las pálidas, toda la crítica. No, pero la crítica es la que hace que las cosas sean realistas. A veces cuando uno solamente tira ideas en el aire, abstracto, y hay gente, a ver, no sé si me gustaría que hagan el ejercicio de cerrar los ojos y pensar si se ven reflejados en esa personalidad. Y uno dice, estás graficando exactamente a un amigo mío que yo lo conozco que es así. Viene y es bohemio y te tira ideas, y vos decís, pero ¿cómo la concretás? Ah, no, no hay ni idea cómo la concreto. Yo tiro la idea, yo amo a todo el mundo, está bien, pero hay que bajarlo en letras. Después hay otro extremo, que es el rigor, el riguroso, el que dice, es muy calculador, es muy centrado en sí mismo, es muy de impedir el flujo, es muy, no es tacaño la palabra, pero hay tacaño en dinero y hay tacaño en emociones. Es decir, ni una sonrisa te cuesta dar una sonrisa, te cuesta dar hasta una palabra de aprecio. ¿Cuánta gente hay, incluso a nivel laboral, que vive pendiente de que el jefe le diga una palabra de aliento, decirle buen trabajo? Tanto te cuesta decirme bueno, no te cuesta nada, ¿no? Pero para él ya es abrirse y es una expresión, ni siquiera una palabra de elogio la puede decir. Pero entonces, así como su contra es que le cuesta y que impide dar el flujo, ¿por qué lo hace? Entonces, uno podría pensar porque tiene perversidad, o sea, que no da o no transmite palabras positivas, porque es un negativo, porque es una persona muy negativa o muy negativa, ¿sí? Vive negando y vive amargado. Y no es esa la razón de la Geburá por cual hay gente que es amargada y hay gente que es negativa, pero acá no hablamos de ese tipo de negatividad. Geburá no tiene ese tipo de negatividad. El quid de la cuestión, de vuelta, así como dijimos que Gesed es una reacción, Gesed no se produce del aire. El náufrago en una isla desierta no experimenta Gesed tampoco, no experimenta la bondad porque no tiene a quién hacerle bien, no tiene a quién darle bondad. La Geburá también es una reacción, y como dijimos, todas las emociones, todas las sefirot apuntan a una reacción que tengo hacia el otro. ¿Qué me genera el otro? Entonces, lo primero que se fija Gesed, a diferencia, en contraste con lo que se mira, lo primero que se fija Geburá, a diferencia y en contraste a lo que mira Gesed, es qué aptitudes de merecimiento tiene el receptor, el alumno, el discípulo, el que yo le voy a dar ahora la donación o el flujo o la transmisión del elogio o lo que sea. ¿Qué merecimientos tiene? ¿Lo merece de verdad? O sea, es muy crítico en el otro. Mira al otro y lo observa minuciosamente, el detalle. ¿Cuánta gente dice, ¿sabés las cosas que tuve que pasar yo hasta que me digan una palabra de aliento? ¿Sabés lo que tuve que hacer yo para ganarme el puesto? No te lo voy a dar tan fácil, porque vos te lo tenés que ganar. Ese es el enfoque central que tiene Geburá. Quiere excelencia en el receptor. No le quiere dar energía, ánimo, fuerza a alguien que no lo merezca. Entonces se pone en un modo de, si no calificas con un 100, no te doy nada. O sea, no es que te voy a dar un poquito, no te doy nada, te cierro la llave. O sea, Geburá lo que viene a hacer es cerrar la llave del flujo. Viene el flujo de Gesed y dice, abrí la canilla. Viene Geburá, cierra la canilla. Por eso, a pesar de que en el ejemplo de la empresa se complementan, o en el ejemplo de la Geburá
dentro de la complementación con las otras 7 es complementario y podrían hacer un melange, una mezcla. Geburá en origen cierra la canilla y Gesed abre la canilla. Tenemos dos funciones en el rotar. Una abre la canilla y la otra cierra la canilla. Y a veces luchan entre sí a ver quién tiene razón. O sea, en esa reunión de management, de managers, Gesed dice, propone que hagamos esa inversión. Y Geburá dice, no se haga esa inversión. Y tiene que venir un tercero a tomar la decisión entre estos dos que están oponiéndose. ¿Quién es el ángel de Geburá? El ángel Gabriel. Por eso la palabra Geburá viene de la palabra Gabriel. ¿Quién es el ángel Gabriel? El ángel del fuego. El fuego representa Geburá. Gabriel también es, cuando hablamos la semana pasada que vinieron a visitar los 3 ángeles a Abraham Avinu, ¿quién eran esos 3 ángeles? Mijael era el ángel del bien que le venía a dar la buena noticia que iba a ser padre. Rafael era el ángel de la curación que venía a curarlo de su herida, de su circuncisión, de su operación. Y Gabriel acompañaba a los otros 2 porque dice, tengo una misión que tengo que ir a la ciudad de Sodoma y Gomorra a destruir la ciudad. Gabriel destruyó la ciudad de Gomorra, de Sodoma y Gomorra, ¿porque era malo? No era malo, simplemente era el ángel de la justicia. La justicia no tiene un juez, yo no espero que un juez sea una persona, esperamos que sí, pero lo que la justicia representa, la justicia a secas, representa, esto es así, esto es blanco o negro. Si la persona no hizo los méritos necesarios, tiene que caerle todo el peso de la justicia. Gabriel es el ángel de la justicia, el ángel del fuego. Por eso, la ciudad de Sodom y Amorá quedó bajo el fuego. Y vamos a ver algo más interesante. Tenemos 2 grandes episodios de catástrofes naturales o generales en la humanidad, en la Torá, en el libro de Bereshit. La primera es el famoso diluvio. ¿Qué pasó con el diluvio? Toda la tierra se inundó y todos los habitantes perecieron bajo el agua. Y la segunda gran catástrofe era la destrucción de Sodoma y Gomorra, que quedaron incinerados bajo el fuego, donde nada más va a crecer ahí, solamente quedó sal, que hoy en día es la zona del Mar Muerto en Israel, que quedó una tierra árida completamente. Uno por el fuego, otro por el agua. A veces la persona tiene miedo generalmente a 2, cuando uno hace un seguro para el hogar o un seguro para la ciudad, hay 2 grandes cosas, o inundación o incendio, fuego y agua. Dijimos que Gesed estaba representado en el agua. ¿Cómo vivía el mundo antes del diluvio? Entonces, Noé, pasó 500 años de su vida y de los últimos 120 años construyendo el arca y tratando de decirle a la gente que se comporte de manera distinta. ¿Cuál era la inmoralidad de la generación del diluvio? Todo es de todos. No hay ley, no hay justicia, no hay parejas, no hay respeto a los animales. Lo mío es tuyo y lo tuyo es tuyo y lo tuyo es mío. No había propiedad privada. La tierra se llenó, dice la Torá, de robo. ¿Qué quiere decir? Era todavía el primer milenio. El primer milenio representa Gesed. Dijimos que cada milenio representaba un día de la creación. El primer día de la creación es Gesed. Representaba lo mío, no había límites. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una sociedad que no tiene límites, que no tiene reglas, que es anarquía? Las personas se comen unas a otras. Pero vas a decir, pero lo hacen por amor a sí mismos. Cuando no hay una Mishnah del Pirkei Avot que vamos a estudiar, si Dios quiere, también la semana que viene, que dice, Bemit Palel, el capítulo 3, rezá por el bien del gobierno. Y habla en paréntesis, incluso un gobierno que no es tan bueno, pero rezá porque haya un gobierno, porque si no hubiera un gobierno, Ishetre, un hombre a su prójimo, se tragarían, se comerían uno al otro mutuamente. Si no hay una ley que está por encima del resto de la gente
no hay imagínate que vos vivas en tu casa y de repente viene alguien, entra por la puerta, entra a tu heladera, nada es de nadie, vive así en un estado de completa desarmonía total. Entonces, ¿qué es lo que fue el resultado? Vamos a decir, el resultado natural de eso, todo quedó sumergido bajo el agua. Bajo ese falso amor hippie, bajo ese falso amor sin limitaciones, no tenía ningún tipo de valor moral y quedaron ahogados bajo esa ideología. La generación de la Sodom y Amorá eran opuestos completamente a la generación del diluvio. Ellos decían, no se permite en esta ciudad ningún invitado. La persona que tenga un invitado a su casa, lo vamos a expulsar de la ciudad y torturar y sentenciar a muerte. Al invitado que venga a la ciudad lo ponían en una cama que si no daba la medida justa, que esto es lo principal de Geburá, si no das la medida justa, si era más alto le cortaban las piernas, si era más petizo le alargaban las extremidades con un método de tortura. Pero ¿cuál es más allá de lo trágico o de lo cómico, lo esencial de esto es que ahí todo era con medida. Otra Mishnah del Pirkei Avot dice, el que dice lo mío es mío, lo mío es tuyo, y lo tuyo es un tzadik, es un hasid. El que dice lo tuyo es mío, y lo mío es un malvado, porque se apropia de lo ajeno y no comparte de lo propio. El que dice lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, es un tonto, porque vos tenés que tener algo propio, y lo de él es de él. Ahora dice, el que dice lo mío es mío y lo tuyo es tuyo, esta es una medida intermedia, dice la Mishnah. Y sigue, acota algo que es sorprendente y que nos genera una pregunta. Veyesh Ombrim, y hay quienes dicen que esta es la medida de Sdom, esta es la medida de la ciudad de Sodoma y Gomorra. Y algunos preguntan, los sabios preguntan, ¿qué quiere decir? ¿Cómo puede decir que es una medida intermedia? Y me decís que es la medida de Sodom. Sodom eran no destructores, eran malévolos, eran maléficos. Dice, cuando vos transformás esta ideología de que lo mío es mío y lo tuyo es tuyo, y que no hay otra, cuando lo convertís en una ideología, eso es Sodom. Eso es Sodoma y Gomorra. Quiere decir, cuando vos sos tan riguroso que no tenés la capacidad de compartir nada con el prójimo, terminás quemando todo, terminás quemando todo con el fuego. No hay solidaridad. Imagínense si en una situación como esta cuarentena la gente diría, lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Cada uno vive en su hogar y no permite nada al otro. Hay gente que está necesitando, hay gente que necesita un llamado, hay gente que necesita ayuda, hay gente que necesita ayuda económica, hay gente que necesita un plato de comida llevar a su mesa, una vianda de comida. Tenemos que ayudarnos uno con el otro. Cuando vos transformás esto en una ideología, que vemos que era opuesto a la primera, y acá vemos un poco el contraste entre Gesed y Geburá. Entonces, dijimos, Geburá, el rigor, se fija si el que recibe lo merece o no. Ahora, Geburá es muy detallista, entonces va a analizar a el otro al máximo. Y a diferencia de Gesed, que tiene una gran voluntad de dar, y porque tiene esa gran voluntad de dar y percibe empáticamente la falencia del otro, entonces, ¿qué hace? Da igual. Y a veces cuando ve un error, no lo ve. O se hace el ciego. O lo pasa por alto. O como decimos, hace la vista gorda. Por eso nosotros decimos, el amor es ciego. El amor tiene esa capacidad de decir, no veo el defecto del otro. ¿Cuántas personas que están enamoradas al principio de la relación y el resto de los amigos dicen, pero vos no te das cuenta tal y tal defecto, cómo se ríe, no te das cuenta tal cuestión física que tiene la otra persona? No, no vi nada, ni me doy cuenta. Pasan algunos años de casado y se empieza a dar cuenta de esa característica, pero en el momento el amor es ciego, el amor tapa todo. La Geburá expone todos los errores. Tampoco se puede ser tan crítico, tan detallista, tan minucioso, porque tampoco podrías, una persona
por ejemplo, proponía para encontrar una pareja. Entonces se presentó a la persona que le iba a presentar la nueva pareja y dijo, ¿qué tenés en mente para casarte? Y sacó una lista, un papel, de 4 hojas escritas con ítems, 1, 2, 3, 4, 5, 6, quiero que sea así, que mida lo siguiente, que sonría de tal manera. Le dijo, discúlpame, esa persona no existe. Ni siquiera en tu mente existe una persona así. Tenés que tener flexibilidad, tenés que decir un poco de así, un poco de allá. Bueno, en menos de un minuto se va a cortar, porque pasaron los 40 minutos. Pueden volver a entrar, si quieren volver a entrar, y continuamos con la clase. Bueno, bienvenidos nuevamente, clase 2 de las 7 semanas de las 7 sefirot, de los 7 atributos emocionales divinos. La semana pasada hicimos una introducción básica, obviamente que para estudiar plenamente todos estos conceptos requiere mucho tiempo, mucho estudio, y esto es solamente un pantallazo general como para tener una idea, pero también con un propósito, con la iniciativa de llevarnos también enseñanzas concretas que nos ayuden a comprendernos, a comprender el funcionamiento de la conformación de la persona, del alma, muchas veces que tiene que ver con cosas del universo también, y no dejarlo solamente en palabras, sino tener también una enseñanza práctica. Vamos a comenzar entonces con vamos a compartir la pantalla. Pueden ver el primer día de la segunda semana, Gesed de Geburá. Gesed de segunda semana, justicia. Geburá se puede traducir como justicia, como disciplina, como restricción. Yo prefiero también la palabra rigor, de alguna manera, que es una descripción de lo que significa. ¿Se cerró, puede ser? Vamos de vuelta. Ahí está. De vuelta. Bien. La segunda semana, en realidad, hoy ya se estaría comenzando. La tercera yo todavía no conté la cuenta del Omer, por lo tanto no voy a decir exactamente en qué día estamos, porque si lo digo, vamos a estar diciendo exactamente la cuenta y prefiero hacerlo con la bendición correspondiente. Pero ayer fue día 14 en el cual cerramos la segunda semana. La segunda semana es la semana de Geburá. Por eso hicimos 2 clases por esta semana para poder ya el lunes estar en la semana que corresponde. En general tenemos 2 actitudes principales en nuestra relación con la mayoría de las personas, con la mayoría de las relaciones y con nuestra relación con Dios también. La primera que nos viene a la mente es el amor. Hablamos la semana pasada del amor, del acercamiento, del deseo de estar juntos. Y hay una segunda manera de relacionarse que vamos a tomarlo con pinzas porque muchas veces la gente toma esa palabra como una cuestión negativa. Y no es así, sino que es tan necesaria como el amor. Y es lo que llamamos el temor. Ahora, hay como una, vamos a decir, cultura, o hay una noción general, cultural, de que el temor es una mala cualidad. Y cuando hablamos del temor a Dios, lo primero que imaginamos es el miedo al castigo, o el miedo al infierno, o el miedo a las malas resultados o a las malas consecuencias que pueden tener nuestras acciones, pero no es ese el enfoque, no es ese el enfoque que el hasidismo o que la Kabbalah tiene sobre el temor. Son 2 grandes columnas. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo muy concreto. Los 10 mandamientos
el primero de los 10 mandamientos dice, yo soy tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Y los sabios dicen que de esa primera presentación salen todas las cosas positivas. ¿Qué son cosas? Los preceptos positivos, por ejemplo. ¿Qué son los preceptos positivos? Amar al prójimo como a ti mismo, o respetar, ponerse los tefilim, o hacer una mitzvah, que son acciones positivas. Son 248 mitzvot positivas. Y el segundo mandamiento es, no tendrás otros dioses fuera de mí, que arranca con la palabra no. El no quiere decir negativo. Y de ahí se derivan, después, a lo largo de toda la Torá, 365 mitzvot negativas. ¿Qué es una mitzvot negativa? Por ejemplo, no robarás, no matarás, no transgrederás el Shabbat, no tendrás otros dioses. La manera de comunicarse o la manera de relacionarse entre dos personas, también hay muchos sí, pero son muy importantes los no. ¿Qué quiere decir? Yo te puedo regalar una caja de bombones, pero si yo atropello tu intimidad, o atropello tu personalidad, o te asfixio con un amor que es tóxico, estoy traspasando los límites permitidos. Estoy ocupando un lugar que no corresponde. En cualquier pareja tenemos dos grandes valores fundamentales. El amor es fundamental, pero el respeto es el segundo pilar que sostiene cualquier relación. Hay personas que pueden ser muy amorosas, pero hay amores que matan. No sé si conocen la frase, hay amores que matan. ¿Qué quiere decir? Si el amor no tiene un freno, si el amor no tiene un límite, se convierte en acoso, se convierte en abuso, se convierte en atropello. ¿Cuál es el punto central para que no haya atropello? Los no necesarios, o sea, no ocupes el lugar que no tenés que ocupar, no atropelles mi personalidad, no atropelles mi necesidad básica. Cada uno tiene que tener su personalidad. Uno de los puntos centrales para entender esto lo vamos a explicar con un ejemplo muy concreto, que es por qué estos días, que son de la cuenta del Omer, son considerados días de semiduelo. No sé si conocen la idea que son días de semiduelo, por eso no se hacen casamientos entre Pesach y Shavuot, por eso no se hacen fiestas, se minimiza escuchar música, se minimiza cortarse el pelo, uno no se corta el pelo en estos días, se minimiza estrenar ropa. No es un duelo completo, pero es un semiduelo. ¿Por qué? Porque había un gran sabio en la época del Talmud, hace 2000 años, llamado Rabbi Akiva. Rabbi Akiva tenía 24.000 alumnos, y estos 24.000 alumnos murieron en un periodo de 33 días hasta el Lag BaOmer. Y por cuanto que el pueblo judío quedó huérfano de tantos maestros, se instauró un duelo general para toda la nación que persiste hasta hoy en día. La pregunta es, ¿cuál era la enseñanza máxima de Rabbi Akiva? ¿Cuál era su lema? ¿Cuál era su motivación? ¿Cuál era su ideología? Dijo Rabbi Akiva, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta es una gran regla en la Torá. Rabbi Akiva era este gran sabio del Talmud, uno de los más grandes de la historia. Su bandera era el amor al prójimo. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cómo puede ser que si este hombre decía que lo máximo era el amor al prójimo, sus descendientes se murieron todos porque no se respetaban unos a los otros? Entonces, uno no entiende. Y el problema es así. Tenían un amor tan grande uno por el otro, que estaban convencidos que el otro estaba equivocado. Entonces no dicen no se amaban uno con el otro. Se decían no se respetaban uno al otro. Entonces, al ser que no se respetaban uno al otro, había esta situación de que uno trataba de convencer al otro de que estaba haciendo las cosas de manera incorrecta.
Y la realidad es que yo tengo mi manera de hacer las cosas y vos tenés tu manera de hacer las cosas. Y como yo entiendo, llega hasta un lugar, y como vos lo entendés, llega hasta otro. Y hay un límite para eso. Cuando uno no respeta ese límite, incluso si está motivado por el amor, trae destrucción. Por eso es tan importante el temor. El temor no quiere decir el miedo, sino que se refiere a un hijo que no tiene reverencia hacia su padre, temor reverencial, un hijo que no respeta a su padre. Hay padres que hoy en día, modernos, vamos a decir, dicen, voy a hacerme el mejor amigo de mi hijo. Y tu hijo no necesita un amigo, tu hijo necesita un modelo, necesita una figura a quien imitar, una figura a quien respetar. Un padre que le dice a su hijo, no, yo no le pongo límites. Hace poco vino una pareja a comer a mi casa un Shabbat y la chica me dice, tengo unos primos que ellos decidieron que a su hijo no le dicen nada no. No le enseñan la palabra no. A todos le dicen que sí. ¿Cuántos años tiene ese nene? No sé si me dijo 16 meses. Si ella no pide que la levanten upa, no le haga supa. Si ella no pide y le hablan como un adulto, le digo, ¿y cómo está esa nena? Me dice, se la ve triste, me dice la prima. Se la ve triste, le cuesta socializar, le cuesta llevarse bien. Ni siquiera a las abuelas, a las padres de esa pareja, le permiten interactuar con la nena libremente hasta que ella no pida qué es lo que quiere hacer. ¿Todo por qué? Porque ella tiene que decidir sola. ¿Cómo va a tener que decidir sola una criatura de 10 meses? Tenés que, a un chico de 10 meses, necesitas decirle, esto es lo que tenés que hacer y esto no lo hagas. Y a veces hay que ser más enfático en lo que no puede hacer que en lo que sí puede hacer, porque lo tenés que modelar, lo tenés que encauzar, necesitas darle un marco en el cual pueda crecer, es como un árbol. A veces a los árboles le ponen un palo en el costado y se lo atan al tronco cuando está creciendo, para que crezca derecho. Una vez que creciste, podés expresarte, podés moverte, pero ese palo se llama, tiene un nombre, ¿cómo se llama? Me olvidé, tiene un nombre, ese palo que se pone así, testigo, algo así, que es para que el tronco pueda crecer derecho. A ver, me están soplando acá, me parece, por el chat. Tutor, ahí está, el árbol se llama tutor. Justamente, un tutor es un educador, y un educador necesita tener dar disciplina. Un tutor es el que da disciplina para que las cosas puedan crecer derechas. En cambio, cuando uno no permite que eso suceda, entonces las cosas se desbandan y en vez de dar amor, en vez de salir un buen producto, termina saliendo algo deficiente. Obviamente lo principal, que es lo que vemos de las sefirot, es saber complementar una con la otra, pero ahora vamos a poner énfasis en desmitificar el concepto negativo de la restricción, de la disciplina, de la justicia, del temor. No son malas palabras, son palabras necesarias, bien utilizadas, pero son necesarias. Si el amor es el lecho de la roca de la expresión humana, la disciplina que Geburá es el canal a través. Les podemos pedir que si pueden bajar los micrófonos, por favor. A ver si se puede. Si se puede bajar el micrófono, ahí va. Bien. Espera que se fue. Ahí está. Entonces, sí, yo lo puedo cerrar, pero no, como tengo abierto el tema de compartir la pantalla, no tengo el mismo control. A ver si... No lo tengo acá. Ahí. Bien, ahí está. Bien, perfecto. Bueno, continuamos. Entonces, el segundo aspecto es, dijimos, si el amor es Gesed, la disciplina es el canal a través del cual expresamos el amor. Como dijimos antes, si uno tiene una luz, pero a la luz esa vos no la enfocás, se dispersa y se diluye y no llega al lugar.
cuando se inventó hace algunos años el concepto del rayo láser, es algo tremendamente novedoso. Vos podés concentrar una luz, y por más que esa luz, si uno la dejaría abierta, no tendría tanto. Si vos le das la cantidad suficiente de concentración y de encauzamiento, no solamente que se convierte muchísimo más potente y más poderoso, sino que incluso hoy en día hay gente que opera a través de luz láser, o sea, tiene un poder de atravesar cosas, materiales, o sea, el láser es una luz tremendamente poderosa. Y al fin y al cabo lo que tiene es dirección y disciplina. Entonces la disciplina, como un rayo láser, su potencia radica en el foco y la concentración de la luz en una dirección, en lugar de rayos de luz fragmentados y dispersos en distintas direcciones. Disciplina y medida concentra y encamina nuestros esfuerzos, nuestro amor en la dirección apropiada. Otro aspecto de la Geburá es el respeto y la reverencia. El amor sano requiere de respeto hacia el ser que amamos. Lo mismo que hablamos en el concepto anterior, de decir que no sea solamente una expresión de amor, sino que también tiene que estar la expresión de reverencia, de respeto, y principalmente esa expresión es la que a veces va a terminar siendo la que mejores resultados genere para aquellos que nosotros queremos ayudar. Entonces, este es el primer concepto, la primera descripción del amor. Obviamente, como dijimos antes, la Geburá, el rigor, interactúa con cada una de las otras características y se van complementando, pero esto es fundamental, el entender cómo funciona. Entonces, hablamos, esto es un poco en el nivel más emocional o más psicológico, más básico de la sefirá, de la expresión de Geburá, de severidad o de rigor o de temor. Entonces, volviendo al tema del concepto de nuestra relación con Dios, también a veces uno tiene que actuar por amor, pero a veces tiene que actuar por respeto. Y eso no es inferior, y lo mismo en una pareja, no podemos atravesar los límites. Todo tiene que ver con ponerle un cauce, ponerle un marco a los límites. Hablamos la vez pasada, ¿se acuerdan que uno de los ejemplos para entender la sefirot es entender el funcionamiento de una empresa? De una empresa, me refiero a una empresa económica, comercial. Me gusta mucho ese ejemplo porque en una empresa hay diferentes tipos de empleados, diferentes tipos de aristas, de trabajadores, que cada uno aporta algo a la empresa que el otro no lo aporta. Está el jefe, está la persona de logística, está la persona de marketing. Entonces, para buscar una persona que haga marketing o publicidad o difusión, el perfil debe ser un perfil de alguien abocado a la comunicación, abocado a entender cómo piensa la gente, que tenga experiencia en cuestiones digitales, en cuestiones sociales, en cuestiones de publicidad. Ahora, para cuestiones administrativas, para manejar el Excel y para manejar las cuentas, yo estoy buscando una persona rigurosa, que tenga rigor científico, que tenga rigor económico y que te diga, no, ese cheque, ¿a dónde fue? ¿Dónde está? Hay que encontrarlo. ¿Sí? Si una persona es, como se diría, así, a grosso modo, en la parte contable, en 2 días tiene un descalabro total. A ver, tal vez para una persona que sea un buen vendedor, necesita tener flexibilidad, buena palabra, apalabrar al resto, venderle una idea, pero esa misma persona no es la mejor, no es la indicada para poner las cosas en un marco. Por eso el Excel me parece también un buen ejemplo. El CEO de una empresa tiene que ser una persona muy estructurada. Justamente las estructuras son las que permiten tener el control y tener el detalle de cada situación y potenciar a cada cosa. Entonces, ¿qué hace Gesed? Gesed propone. Gesed es el que propone. Hay una relación casi masculino-femenino. Gesed propone y Geburá dispone.
Es como cuando viene Gesed a la reunión de la comisión de la empresa y dice, vamos a tirar un nuevo producto que va a revolucionar el mercado, que queremos salir adelante, perfecto. Ahora le dan el micrófono a Geburá y dice, bueno, ¿con qué lo vamos a hacer? ¿Qué recursos tenemos para hacerlo? ¿Cómo pensás invertir? ¿Cuánta ganancia le vas a generar? ¿Cuánto va a costar la producción? Y lo baja, de alguna manera, a Gesed de su embale. Mira, cuando alguien está embalado, cuando alguien viene con todas las ideas, pero le decís, tenés que hablarme de algo concreto. No, concreto no sé. Tenés que hablarme de algo concreto, tenés que hablar de algo que que sea realizable. Entonces viene Gesed y dice, no, elegí una de las dos. O le ponemos toda la plata en el diseño, o le ponemos toda la plata en el software o en el hardware. No podés ponerle una camarita de 5 megapíxeles y una camarita de 18 megapíxeles y hacer esto. No nos da la tecnología, no nos da el cuero, es un producto que no se va a poder vender. Entonces lo limita e impide que el flujo venga. Entonces, a veces uno dice, sos el aguafiesta, sos el malo de la película, te tiro un proyecto y me tirás todas las pálidas, todas las críticas. No, pero la crítica es la que hace que las cosas sean realistas. A veces cuando uno solamente tira ideas en el aire, abstracto, y hay gente, a ver, no sé si me gustaría que hagan el ejercicio de cerrar los ojos y pensar si se ven reflejados en esa personalidad. Y uno dice, estás graficando exactamente a un amigo mío que yo lo conozco que es así. Viene y es bohemio y te tira ideas, y vos decís, pero ¿cómo la concretás? Ah, no, no hay ni idea cómo la concreto. Yo tiro la idea, yo amo a todo el mundo, está bien, pero hay que bajarlo en letras. Después hay otro extremo, que es el rigor, el riguroso, el que dice, es muy calculador, es muy centrado en sí mismo, es muy de impedir el flujo, es muy, no es tacaño la palabra, pero hay tacaño en dinero y hay tacaño en emociones, es decir, ni una sonrisa te cuesta dar una sonrisa, te cuesta dar hasta una palabra de aprecio. ¿Cuánta gente hay, incluso a nivel laboral, que vive pendiente de que el jefe le diga una palabra de aliento, decirle buen trabajo? Tanto te cuesta decirme bueno, no te cuesta nada, ¿no? Pero para él ya es abrirse y es una expresión, ni siquiera una palabra de elogio la puede decir. Pero entonces, así como su contra es que le cuesta y que impide dar el flujo, ¿por qué lo hace? Entonces, uno podría pensar porque tiene perversidad, o sea, que no da o no transmite palabras positivas, porque es un negativo, porque es una persona muy negativa o muy negativa, ¿sí? Vive negando y vive amargado. Y no es esa la razón de la Geburá por cual hay gente que es amargada y hay gente que es negativa, pero acá no hablamos de ese tipo de negatividad. Geburá no tiene ese tipo de negatividad. El quid de la cuestión, de vuelta, así como dijimos que Gesed es una reacción, Gesed no se produce del aire. El náufrago en una isla desierta no experimenta Gesed tampoco, no experimenta la bondad porque no tiene a quién hacerle bien, no tiene a quién darle bondad. La Geburá también es una reacción, y como dijimos, todas las emociones, todas las sefirot apuntan a una reacción que tengo hacia el otro. ¿Qué me genera el otro? Entonces, lo primero que se fija Gesed, a diferencia, en contraste con lo que se mira, lo que primero que se fija Geburá, a diferencia y en contraste a lo que mira Gesed, es qué aptitudes de merecimiento tiene el receptor, el alumno, el discípulo, el que yo le voy a dar ahora la donación o el flujo o la transmisión del elogio o lo que sea. ¿Qué merecimientos tiene? ¿Lo merece de verdad? O sea, es muy crítico en el otro. Mira al otro y lo observa minuciosamente, el detalle. ¿Cuánta gente dice, ¿sabés las cosas que tuve que pasar yo hasta que me digan una palabra de aliento? ¿Sabés lo que tuve que hacer yo para ganarme el puesto? No te lo voy a dar tan fácil, porque vos te lo tenés que ganar. Ese es el enfoque central que tiene Geburá.
quiere excelencia en el receptor. No le quiere dar energía, ánimo, fuerza a alguien que no lo merezca. Entonces se pone en un modo de, si no calificas con un 100, no te doy nada. O sea, no es que te voy a dar un poquito, no te doy nada, te cierro la llave. O sea, Geburá lo que viene a hacer es cerrar la llave del flujo. Viene el flujo de Gesed y dice, abrí la canilla. Viene Geburá, cierra la canilla. Por eso, a pesar de que en el ejemplo de la empresa se complementan, o en el ejemplo de la Geburá dentro de la complementación con las otras 7 es complementario y podrían hacer un melange, una mezcla. Geburá en origen cierra la canilla y Gesed abre la canilla. Tenemos 2 funciones en el rotar. Una abre la canilla y la otra cierra la canilla. Y a veces luchan entre sí a ver quién tiene razón. O sea, en esa reunión de management, de managers, Gesed dice, propone que hagamos esa inversión. Y Geburá dice, no se haga esa inversión. Y tiene que venir un tercero a tomar la decisión entre estos dos que están oponiéndose. ¿Quién es el ángel de Geburá? El ángel Gabriel. Por eso la palabra Geburá viene de la palabra Gabriel. ¿Quién es el ángel Gabriel? El ángel del fuego. El fuego representa Geburá. Gabriel también es, cuando hablamos la semana pasada que vinieron a visitarlo 3 ángeles a Abraham Avinu, ¿quién eran esos 3 ángeles? Mijael era el ángel del bien que le venía a dar la buena noticia que iba a ser padre. Rafael era el ángel de la curación que venía a curarlo de su herida, de su circuncisión, de su operación. Y Gabriel acompañaba a los otros 2 porque dice, tengo una misión que tengo que ir a la ciudad de Sodoma y Gomorra a destruir la ciudad. Gabriel destruyó la ciudad de Gomorra, de Sodoma y Gomorra, ¿porque era malo? No era malo, simplemente era el ángel de la justicia. La justicia no tiene un juez, yo no espero que un juez sea una persona, esperamos que sí, pero lo que la justicia representa, la justicia a secas, representa, esto es así, esto es blanco o negro. Si la persona no hizo los méritos necesarios, tiene que caerle todo el peso de la justicia. Gabriel es el ángel de la justicia, el ángel del fuego. Por eso, la ciudad de Sodom y Amorá quedó bajo el fuego. Y vamos a ver algo más interesante. Tenemos 2 grandes episodios de catástrofes naturales o generales en la humanidad, en la Torá, en el libro de Bereshit. La primera es el famoso diluvio. ¿Qué pasó con el diluvio? Toda la tierra se inundó y todos los habitantes perecieron bajo el agua. Y la segunda gran catástrofe era la destrucción de Sodoma y Gomorra, que quedaron incinerados bajo el fuego, donde nada más va a crecer ahí, solamente quedó sal, que hoy en día es la zona del Mar Muerto en Israel, que quedó una tierra árida completamente. Uno por el fuego, otro por el agua. A veces la persona tiene miedo generalmente a 2, cuando uno hace un seguro para el hogar o un seguro para la ciudad, hay 2 grandes cosas, o inundación o incendio, fuego y agua. Dijimos que Gesed estaba representado en el agua. ¿Cómo vivía el mundo antes del diluvio? Entonces, Noé, pasó 500 años de su vida y de los últimos 120 años construyendo el arca y tratando de decirle a la gente que se comporte de manera distinta. ¿Cuál era la inmoralidad de la generación del diluvio? Todo es de todos. No hay ley, no hay justicia, no hay parejas, no hay respeto a los animales. Lo mío es tuyo y lo tuyo es tuyo y lo tuyo es mío. No había propiedad privada. La tierra se llenó, dice la Torá, de robo. ¿Qué quiere decir? Era todavía el primer milenio. El primer milenio representa Gesed. Dijimos que cada milenio representaba un día de la creación. El primer día de la creación es Gesed. Representaba lo mío, no había límites.
Entonces, ¿qué pasa cuando hay una sociedad que no tiene límites, que no tiene reglas, que es anarquía? Las personas se comen unas a otras. Pero vas a decir, pero lo hacen por amor a sí mismos. Cuando no hay una Mishnah del Pirkei Avot que vamos a estudiar, si Dios quiere, también la semana que viene, que dice, Bemit Palel, el capítulo 3, rezá por el bien del gobierno. Y habla en paréntesis, incluso un gobierno que no es tan bueno, pero rezá porque haya un gobierno, porque si no hubiera un gobierno, Ishetre, un hombre a su prójimo, se tragarían, se comerían uno al otro mutuamente. Si no hay una ley que está por encima del resto de la gente no hay. Imagínate que vos vivas en tu casa y de repente viene alguien, entra por la puerta, entra a tu heladera, nada es de nadie, vive así en un estado de completa desarmonía total. Entonces, ¿qué es lo que fue el resultado? Vamos a decir, el resultado natural de eso, todo quedó sumergido bajo el agua. Bajo ese falso amor hippie, bajo ese falso amor sin limitaciones, no tenía ningún tipo de valor moral y quedaron ahogados bajo esa ideología. La generación de la Sodom y Amorá eran opuestos completamente a la generación del diluvio. Ellos decían, no se permite en esta ciudad ningún invitado. La persona que tenga un invitado a su casa, lo vamos a expulsar de la ciudad y torturar y sentenciar a muerte. Al invitado que venga a la ciudad lo ponían en una cama que si no daba la medida justa, que esto es lo principal de Geburá, si no das la medida justa, si era más alto le cortaban las piernas, si era más petizo le alargaban las extremidades con un método de tortura. Pero ¿cuál es más allá de lo trágico o de lo cómico, lo esencial de esto es que ahí todo era con medida. Otra Mishnah del Pirkei Avot dice, el que dice lo mío es mío, lo mío es tuyo, y lo tuyo es tuyo, es un tzadik, es un hasid. El que dice lo tuyo es mío, y lo mío es un malvado, porque se apropia de lo ajeno y no comparte de lo propio. El que dice lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, es un tonto, porque vos tenés que tener algo propio, y lo de él es de él. Ahora dice, el que dice lo mío es mío y lo tuyo es tuyo, esta es una medida intermedia, dice la Mishnah. Y sigue, acota algo que es sorprendente y que nos genera una pregunta. Veyesh Ombrim, y hay quienes dicen que esta es la medida de Sdom, esta es la medida de la ciudad de Sdoma y Gomorra. Y algunos preguntan, los sabios preguntan, ¿qué quiere decir? ¿Cómo puede decir que es una medida intermedia? Y me decís que es la medida de Sdom. Sodom eran no destructores, eran malévolos, eran maléficos. Dice, cuando vos transformás esta ideología de que lo mío es mío y lo tuyo es tuyo, y que no hay otra, cuando lo convertís en una ideología, eso es Sodom, eso es Sodoma y Gomorra. Quiere decir, cuando vos sos tan riguroso que no tenés la capacidad de compartir nada con el prójimo, terminás quemando todo, terminás quemando todo con el fuego. No hay solidaridad. Imagínense si en una situación como esta cuarentena la gente diría, lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Cada uno vive en su hogar y no permite nada al otro. Hay gente que está necesitando, hay gente que necesita un llamado, hay gente que necesita ayuda, hay gente que necesita ayuda económica, hay gente que necesita un plato de comida llevar a su mesa, una vianda de comida. Tenemos que ayudarnos uno con el otro. Cuando vos transformás esto en una ideología, que vemos que era opuesto a la primera, y acá vemos un poco el contraste entre Gesed y Geburá. Entonces, dijimos, Geburá, el rigor, se fija si el que recibe lo merece o no. Ahora, Geburá es muy detallista, entonces va a analizar a el otro al máximo. Y a diferencia de Gesed, que tiene una gran voluntad de dar, y porque tiene esa gran voluntad de dar y percibe empáticamente la falencia del otro, entonces, ¿qué hace? Da igual. Y a veces cuando ve un error, no lo ve. O se hace el ciego, o lo pasa por alto, o como decimos, hace la vista gorda. Por eso nosotros decimos, el amor es ciego.
El amor tiene esa capacidad de decir, no veo el defecto del otro. ¿Cuántas personas que están enamoradas al principio de la relación y el resto de los amigos dicen, pero vos no te das cuenta tal y tal defecto? ¿Cómo se ríe? ¿No te das cuenta de tal cuestión física que tiene la otra persona? No, no vi nada, no me doy cuenta. Pasan algunos años de casado y se empieza a dar cuenta de esa característica, pero en el momento el amor es ciego, el amor tapa todo. La Geburá expone todos los errores. Tampoco se puede ser tan crítico, tan detallista, tan minucioso, porque tampoco podrías, una persona, por ejemplo, proponía para encontrar una pareja. Entonces se presentó a la persona que le iba a presentar la nueva pareja y dijo, ¿qué tenés en mente para casarte? Y sacó una lista, un papel de 4 hojas escritas con ítems, 1, 2, 3, 4, 5, 6, quiero que sea así, que mida lo siguiente, que sonría de tal manera. Le dijo, disculpame, esa persona no existe. Ni siquiera en tu mente existe una persona así. Tenés que tener flexibilidad, tenés que decir un poco de así, un poco de allá. Bueno, en menos de un minuto se va a cortar, porque pasaron los 40 minutos. Pueden volver a entrar, si quieren volver a entrar, y continuamos con la clase.